Buenas, mi nombre es Carlos Ibarra y hoy le vamos a estar hablando sobre la confiabilidad de un instrumento. Aparte de esto, iremos desarrollando también qué es el coeficiente Cuder-Richardson y el alfa de Cronbach. Primero vamos a empezar con qué es la confiabilidad de un instrumento. Esto se refiere a la consistencia de las mediciones que produce, es decir, a la exactitud y precisión del procedimiento de medición. En otras palabras, la confiabilidad de este es un instrumento que al aplicarlo repetidamente al mismo objeto o individuo se obtenga resultados similares. Bien, para calcular la confiabilidad de un instrumento se puede utilizar dos diferentes métodos, que son los que mencioné anteriormente, el alfa de Cronbach o el Cuder de Richardson. Esto es una propiedad psicométrica que es fundamental para la investigación. ¿Por qué? Ya que permite otorgar exactitud y consistencia a los instrumentos y a la información recabada. Esto es necesario para poder generalizar los hallazgos derivados de las análisis de las variables en cualquier de los estudios que se esté realizando al momento. Ya que hablamos un poquito sobre qué es la confiabilidad de un instrumento, ahora vamos a centrarnos en qué es el coeficiente de Cuder-Richardson. Es un método para evaluar la consistencia interna de una medida basada en datos dicotómicos. Se utiliza para medir la fiabilidad de un test de respuestas dicotómicas. Pero primero tenemos que hacer un énfasis en qué son las respuestas dicotómicas. Bien, esto no es más que aquellas respuestas que se limitan a dos simples opciones. Por ejemplo, sí o no, verdadero o falso, o de acuerdo o desacuerdo. Esos son unos de los pequeños ejemplos que podemos agregar. Bien, este coeficiente fue desarrollado en 1937 por Frederick Cuder, el cual fue un doctor en psicología nacido en Michigan. Y estos tienen diferentes tipos de fórmulas, ya que existe la KR20 y la KR21. Ya que hablamos un poquito de qué es este coeficiente, ahora vamos a hablar sobre qué condiciones se deben dar para que se emplee. Algunas de sus principales condiciones para su uso es los ítems dicotómicos. Ya lo hablé anteriormente, que son ítems que deben tener solo dos posibles respuestas, como correcta e incorrecta, sí o no, verdadero o falso, entre otras. La homogeneidad de dificultad. Bien, esto viene dado con las dos fórmulas que ya mencioné anteriormente, la KR20, que se utiliza cuando los ítems tienen diferentes niveles de dificultad, o la KR21, que se aplica cuando todos los ítems tienen aproximadamente la misma dificultad. Otro que podemos agregar es la varianza y media. Aquí se utiliza la fórmula de KR20, que requiere la varianza de las puntuaciones totales del test y la proporción de examinados que aprobaron cada ítem. Para la KR21 se necesita la puntuación media del test y la varianza total. Y por último, el tamaño de la muestra, que es importante contar con un tamaño de la muestra adecuado para poder obtener resultados fiables y acertados. Interpretación de los resultados. Hay valores cercanos a 1 y indican una alta confiabilidad. Los ítems del test están midiendo de forma consistente el mismo constructo. Los valores que están entre 0,7 y 0,9 se consideran aceptables y sugieren una buena confiabilidad. Los valores por debajo de 0,7 indican una confiabilidad muy baja y los ítems del test no están midiendo de forma consistente el mismo constructo y el instrumento podría no ser confiable. Hablando un poquito sobre el coeficiente alfa de Cronbach, sabemos que es una estadística utilizada en psicometría y otras disciplinas para evaluar la confiabilidad interna de un instrumento de medida como un cuestionario o escala. En términos más simples nos indica que también los ítems, preguntas de un instrumento, miden el mismo conducto o concepto. Para hacer como este concepto un poco más resumido o obtenerlo más claro, podemos decir que es una herramienta esencial para evaluar la calidad de los instrumentos de medida. Al conocer este coeficiente, los investigadores pueden tener mayor confianza en los resultados obtenidos y tomar decisiones informadas sobre el uso de instrumentos. Una de las condiciones para utilizar el coeficiente alfa de Cronbach. Es una herramienta estadística muy útil, ya eso lo sabemos, pero su uso va a estar sujeto a ciertas condiciones para que estos puedan garantizar un buen resultado, como puede ser el escalamiento o escala de Likert. El coeficiente alfa de Cronbach se va a utilizar comúnmente con escalas de Likert, que miden la intensidad
de un sentimiento o actitud. Vamos a tener lo que es la escala dicotómica, que puede utilizarse también como escalas dicotómicas. Es decir, como se utiliza verdadero, falso, sí, no, para que la interpretas, pero la interpretación es más compleja. Evitar lo que son las escalas nominales, ya que no están de acuerdo con las variables nominales. Otra condición sería el análisis factorial exploratorio, que es antes de calcular el alfa Crovatz, es recomendable realizar un análisis factorial exploratorio para verificar lo que es la unidimensionalidad de estas escalas. La tercera condición es la homogeneidad de los ítems, que es correlación positiva. Los ítems deben estar correlacionados positivamente entre sí. Si alguno de estos ítems están negativamente correlacionados, pueden indicar que están midiendo constructos diferentes. Luego tenemos lo que es el tamaño de la muestra, que también influye. Necesitamos una muestra adecuada que requiere de un tamaño de muestra suficiente para obtener un coeficiente alfa estable. No existe una regla general, pero se recomienda una muestra de al menos 30 participantes. Vamos a culminar con estas últimas dos condiciones. Una es la independencia de las observaciones, es decir, los participantes deben ser independientes entre sí. No es adecuado utilizar el alfa de Crovatz en datos de muestras que están relacionados, es decir, en hermanos o en parejas. Luego tenemos la ausencia de sesgos. Es importante minimizar el sesgo de respuesta como deseabilidad social, o la tendencia a responder al azar. Para evaluar el resultado del alfa de Cronbach se debe saber que un valor de alfa cercano a 1 indica una alta consistencia interna y por lo tanto mayor confiabilidad del cuestionario. Se debe tomar en cuenta que si el valor de alfa es satisfactorio, puedes confiar en la consistencia interna del cuestionario. Si es bajo, tendrías que considerar revisar o eliminar preguntas para poder mejorar la consistencia. Incluir los resultados del análisis del alfa de Cronbach en tu informe de investigación proporciona detalles sobre el valor obtenido y cualquier acción tomada en base a esos resultados. Es importante recordar que el alfa de Cronbach asume que todas las preguntas miden el mismo constructo. Si tienes dimensiones o subconjuntos diferentes, podrías querer calcular el alfa para cada uno de ellos por separado. Ok, dicho esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo práctico. Digamos que tienes una empresa, entonces deseas hacer un diagnóstico respecto a cuál es la receptividad y también la satisfacción de tus clientes respecto a tu trabajo. Entonces decides hacer una pequeña encuesta con preguntas como cuánta es la calidad de los productos, qué tal se siente con el servicio, la comunicación, etc. En este punto haces un alfa de Cronbach para calcular la consistencia interna de todas las preguntas, ya sea en individual o en general. Dicho esto, podemos concluir que el alfa de Cronbach es una herramienta bastante útil para calcular la consistencia interna y también la confiabilidad de tus herramientas de investigación.